cada vez que la inteligencia artificial detiene un ciberataque, en algún lugar del mundo un centro de datos quema un poco más de carbón. Nuestra red está a salvo, pero, ¿a qué precio para el planeta? Es una imagen que incomoda bastante, la verdad, pero es absolutamente real. Pues sí. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo, el espacio para quienes buscan entender el mundo de manera rápida pero rigurosa. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, da un giro de 180 grados a cómo entendemos la protección en Internet. Exacto. Es un artículo fascinante publicado este 2025 en el International Journal of Applied Mathematics. Se titula Hacia una ciberseguridad ecológica. Y el subtítulo ya te dice por dónde van los tiros. Detección de anomalías basada en Machine Learning con métricas de carbono y energía. Así que nuestra misión hoy es clara. Vamos a explorar cómo el aprendizaje automático que nos protege de los hackers está consumiendo niveles de energía que, francamente, no son sostenibles. Eso es. Y sobre todo, cómo este nuevo estudio propone una solución para arreglarlo sin perder precisión. Porque el tono que establece este documento es de una urgencia muy particular. A ver, tradicionalmente la ciberseguridad solo se ha enfocado en una cosa, ¿no? La precisión absoluta. Claro, detener la amenaza a toda costa. Pero al hacerlo, ha ignorado por completo el impacto ambiental de sus propios sistemas. Ya. Estamos construyendo escudos digitales impenetrables, sí, pero que consumen tanta electricidad que, ostras, amenazan la infraestructura física que intentan proteger. Vale, vamos a desglosar esto porque la premisa me resulta un poco conflictiva de entrada. Dispara. Cuando hablamos de proteger infraestructuras críticas, pensemos en la red eléctrica de un país, los datos de un hospital, el sistema financiero global. ¿No debería dar igual la energía que consuma el modelo defensivo? Bueno, ese es el argumento clásico del sector. Es que, fíjate, si un ataque de ransomware va a paralizar la UCI de un hospital, la seguridad total debería ser la única prioridad. Caiga quien caiga y cueste los vatios que cueste. Ya, es 100% comprensible. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por la factura de la luz de la inteligencia artificial en medio de una ciberguerra? A ver, si conectamos esto con el panorama general, la perspectiva cambia radicalmente. El documento cita un estudio de Al-Shwaibi y su equipo de este mismo año que redefine lo que significa realmente la resiliencia. ¿En qué sentido? Pues que la resiliencia en ciberseguridad ya no es solo resistir ataques de fuerza bruta, es usar los recursos de forma ética e inteligente. Vale. Imagina un sistema defensivo que, para proteger la red eléctrica de un ciberataque masivo, necesita consumir tanta energía de los servidores que termina sobrecargando esa misma red eléctrica. Ostras. Claro, y provoca un apagón. Es una ironía insostenible a largo plazo. Claro, entiendo por dónde vas. Es como si, para asegurarnos de que no entre ni una sola gota de humedad en casa, decidiéramos dejar la calefacción a máxima potencia y las ventanas abiertas durante todo el invierno. Exactamente. O sea, efectivo será, sin duda, porque la casa estará sequísima, pero es enormemente ineficiente y al final el coste destructivo es mayor que el beneficio. Esa es la clave. Y hay que entender por qué ocurre esto. Los sistemas de defensa de hace una década usaban reglas estáticas. En plan, si pasa esto, haz lo otro. Eso es. Básicamente le decían al sistema, si un usuario intenta entrar por el puerto 80 de forma inusual, bloquéalo. Y eso no consume casi nada. Claro, es una simple condición. Pero los modelos de hoy son redes neuronales profundas y complejísimas. Analizan comportamientos inusuales en tiempo real, evaluando millones de paquetes de datos por segundo. Buscando patrones casi invisibles, imagino. Totalmente. Lo cual implica hacer cálculos matriciales masivos en tarjetas gráficas que, devoran energía. Tanto en la fase de entrenamiento del modelo como en la inferencia, que es cuando el modelo ya está trabajando y tomando decisiones en milisegundos. Así es. Y ahí es donde los investigadores de este artículo deciden intervenir. Para medir este problema con exactitud, utilizaron un conjunto de datos único, el Carbon Aware Cybersecurity Traffic Dataset. Un nombre un poco largo. Sí, un poco. Pero lo innovador aquí es que no solo registra métricas tradicionales de la red, como el número de paquetes que se envían o los bytes, sino que cruza esa información directamente con métricas ambientales. Y aquí es donde tengo que hacer de abogada del diablo otra vez. Adelante. Porque he leído a fondo la metodología del estudio y, a ver, estamos hablando de un conjunto de datos de 2.300 observaciones de flujo de red. 2.300. Ya, suena poco. Y para colmo, los experimentos se ejecutaron en un entorno controlado de Google Colab.
Seamos realistas un momento. El Internet global procesa miles de millones de flujos por segundo. Totalmente cierto. Un banco de tamaño mediano procesa millones de transacciones en una sola mañana. Entonces, ¿no es este estudio demasiado pequeño, o sea, casi un ejercicio de laboratorio inofensivo para sacar conclusiones serias a escala global? Pues mira, es una crítica totalmente válida desde la perspectiva de la escalabilidad, y cualquier ingeniero de sistemas pensaría lo mismo al verlo. Claro, es que me saltan las alarmas. Pero hay que entender el propósito real de este trabajo. No busca ser el sistema de producción final que instale una multinacional mañana mismo. Vale. Es un trabajo fundacional. Es lo que en ingeniería llamamos una prueba de concepto vital. Demuestra por primera vez que es matemática y técnicamente posible medir estas variables de red y de energía de forma conjunta. O sea, sentar las bases. Eso es. Además, el tamaño reducido del dataset esconde una sofisticación técnica brillante para resolver uno de los mayores dolores de cabeza de la ciberseguridad, el desequilibrio de datos. ¿Te refieres a que hay mucho tráfico normal y muy pocos ataques reales? Justo eso. En cualquier red del mundo, el 99% del tráfico es legítimo. Los ataques son verdaderas agujas en un pajar. Ya, claro. Y claro, si entrenas a una inteligencia artificial con esa proporción cruda, el modelo se vuelve perezoso. ¿Perezoso en qué sentido? Pues que aprenderá que si simplemente clasifica todo, absolutamente todo, como tráfico normal, acertará el 99% de las veces. Ah, el famoso problema de los falsos negativos. Exactamente. El modelo parece que tiene una precisión increíble en el papel, pero en la práctica se le están colando todos los ataques porque asume que nada es peligroso. Es como un guardia de seguridad que, como nunca pasa nada malo en su turno, deja de mirar las cámaras. Tal cual. Asume que todos los que entran son empleados. Exacto. Pues esa es la trampa. Y para solucionarlo sin necesitar recopilar miles de millones de registros reales con ataques, los investigadores utilizaron una técnica llamada SMOT. SMOTE. Vale. Y es vital entender cómo funciona. No es que simplemente copien y peguen los ataques existentes para hacer bulto, porque eso no enseñaría nada nuevo a la red. Claro, sería repetir la misma información. Eso es. SMOT interpola datos para crear nuevos ejemplos sintéticos plausibles de anomalías. Espera, entonces genera ataques imaginarios pero realistas. ¿Cómo funciona esa interpolación exactamente? A ver, imagina que quieres enseñarle a una IA a reconocer vehículos blindados, pero solo tienes fotos de uno gris y otro verde. Vale, lo visualizo. En lugar de copiar esas dos fotos 1000 veces, SMOT analiza las características matemáticas de ambas y genera un vehículo blindado con una mezcla de esos colores y formas. Crea puntos de datos en el espacio intermedio. Ah, ¡qué listo! Sí, es brillante. Esto permitió entrenar a los modelos de forma perfectamente equilibrada. Pero oye, lo que realmente me voló la cabeza no fue esto. ¿Ah, no? ¿El qué fue? Lo que descubrieron durante el análisis exploratorio de datos, el paso previo donde simplemente observan la materia prima antes de entrenar a la IA. ¿Y qué encontraron al mirar los datos crudos? Descubrieron que las anomalías, o sea, los propios ciberataques, generan picos de consumo de energía sutiles pero enormemente consistentes en el sistema que los recibe. Espera. Sí. Al cruzar las variables de tráfico con el consumo en vatios y las emisiones equivalentes de CO2, vieron que el tráfico malicioso obligaba al procesador a trabajar de forma diferente. ¡Ostras! Eso es increíble. Significa que el consumo de energía no es solo una consecuencia de encender nuestra propia IA defensiva para que vigile. Exacto. El pico de vatios podría ser en sí mismo la firma o la huella digital de que un ataque está ocurriendo en ese instante. Eso es. Recuerdo que hablábamos antes de una analogía sobre esto. Es como si el ladrón, al intentar forzar la cerradura de la puerta con una ganzúa, hiciera tanto esfuerzo físico prolongado que el propio pomo metálico de la puerta se calentara por la fricción. Me encanta esa metáfora. O sea, la inteligencia artificial ni siquiera tendría que ver al ladrón. Solo con detectar el calor en el pomo ya sabría que hay un intruso operando. Es una metáfora fantástica porque explica exactamente el mecanismo subyacente. El ataque obliga al sistema a procesar cabeceras de paquetes extrañas o peticiones mal formadas. ¿Y eso requiere más ciclos de procesador? Claro, y por ende más electricidad, generando ese calor del que hablas. Una vez que los investigadores entendieron este comportamiento físico de los datos, pasaron a la fase de combate. A ver qué algoritmo gana. Eso es, pusieron a pelear a 5 algoritmos clásicos del Machine Learning para ver cuál defendía mejor y, crucialmente, cuál contaminaba menos. Vale. Midieron las emisiones utilizando una herramienta llamada Code Carbon,
que es fascinante porque no solo mide el tiempo de ejecución. ¿Qué más mide? Calcula el CO2 basándose en el hardware específico utilizado y la intensidad de carbono de la red eléctrica en esa región exacta. Ostras, súper preciso. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Evaluaron la regresión logística, el random forest o bosque aleatorio, las máquinas de vectores de soporte, el aislamiento forest y el XGBoost. Una alineación de lujo. Totalmente. Y para entender estos resultados no podemos solo mirar los números. Tenemos que entender cómo razona cada modelo. Pensemos, por ejemplo, en el random forest. A ver. Este algoritmo tuvo la mayor huella de carbono con diferencia, emitiendo 0,0553 gramos de CO2 equivalente en el experimento. Un consumo enorme para un test tan pequeño. Exacto. Y para entender por qué gasta tanto, imagina que el Random Forest es como contratar a un comité inmenso de 1000 expertos independientes para leer el mismo documento simultáneamente buscando una falta de ortografía. Claro, cada experto es un árbol de decisión. Eso es. Y claro, es increíblemente preciso porque si uno falla, los otros 999 aciertan. Es como un tanque militar. Lo aplasta todo. Sí, no se le escapa un ataque. Pero el coste de alimentar y pagar a esos 1000 expertos, o en este caso el consumo de memoria y procesador, es una barbaridad. Una barbaridad en términos relativos al experimento, por supuesto. A escala de un centro de datos continuo procesando terabytes por segundo, esos pequeños gramos se convierten en toneladas reales de CO2 lanzadas a la atmósfera. Exacto. Toneladas. Por otro lado, en el otro extremo tenemos la regresión logística. Sus emisiones fueron de solo 0,0001 gramos de CO2. Nada. Un consumo casi fantasma. Exacto. Pero claro, siguiendo la analogía, la regresión logística no es un comité. Es un solo analista dando un vistazo rápido a la página intentando trazar una línea recta entre lo que es normal y lo que no. Ya. Es como ir en bicicleta. Es completamente ecológica, cero impacto, pero si te persigue un equipo de hackers sofisticados por la autopista, la bicicleta no te va a salvar porque su precisión es muy moderada. Y ahí es donde entra el claro ganador de esta comparativa directa. El modelo XGBoost. Ah, el famoso XGBoost. Sí, tuvo unas emisiones de solo 0,0025 gramos. Apenas un poco más que la bicicleta, pero alcanzó una altísima precisión. ¡Qué barbaridad! Para quienes nos escuchan y quieren el dato exacto, logró un F1 score de 0,7457. Y es vital detenernos aquí un segundo para explicar qué es el F1 score. Por favor, sí, porque en ciberseguridad no vale solo con medir los aciertos totales, ¿verdad? Exacto. El F1 score no es un porcentaje de acierto bruto. Es una media armónica que equilibra la precisión y la exhaustividad. Vale, tradúceme eso. Básicamente demuestra que el modelo no solo es bueno detectando a los lobos reales, sino que también es excelente para no gritar «¡Que viene el lobo!» cada vez que ve una sombra inofensiva. Ah, claro, los falsos positivos. Exacto. Lograr un F1 score alto significa que el modelo es letal contra las amenazas, pero no bloquea a los usuarios legítimos por error. ¿Entendido? Entonces, el XBoost logra ese equilibrio perfecto consumiendo poquísimo. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué no consume como el comité gigante del Random Forest? Porque su arquitectura es fundamentalmente distinta. XBoost significa Extreme Gradient Boosting. En lugar de construir 1000 árboles de decisión de golpe y de forma paralela y masiva, los construye de forma secuencial. Ah, uno detrás de otro. Eso es. El primer árbol analiza los datos. Fallan algunas cosas. El segundo árbol se crea específicamente para corregir los errores del primero. Y así sucesivamente. Aprendiendo, necesita crear muchísimos menos árboles para llegar a la respuesta correcta. Y esa eficiencia algorítmica es lo que ahorra los megavatios de energía. O sea, es como un coche híbrido de última generación. Te da casi la misma seguridad pesada que el tanque militar, pero con una fracción diminuta de su consumo de combustible gracias a un motor mucho más inteligente. Me encanta. Y lo fascinante aquí es cómo los investigadores decidieron cuantificar esta metáfora matemáticamente. No se quedaron en la simple observación de este gasta mucho y este poco. ¿Qué hicieron? Crearon una métrica completamente nueva llamada índice de ecoeficiencia, o EEI por sus siglas en inglés. Este índice toma la calidad de la detección, ese exigente F1 score del que hablábamos, y lo divide entre los kilovatios hora consumidos. Ostras, es brillante porque forza a evaluar el rendimiento penalizando el derroche. Exactamente.
Y esto arrojó luz sobre fracasos estrepitosos del experimento, como el del modelo Isolation Forest. Ah, cierto, el único modelo no supervisado de la lista. Así es. Al ser no supervisado, el Isolation Forest se lanzó a los datos sin que nadie le hubiera etiquetado previamente que era un ataque y que era tráfico normal. Iba a ciegas, básicamente. Totalmente. Intentó aislar las anomalías por pura estructura de datos. Apenas consumió energía, y de hecho su índice de coeficiencia parecía engañosamente alto al principio solo porque el divisor, la energía consumida, era casi nulo. Claro, matemáticas básicas. Pero su precisión real, su F1 score, fue abismal. Un 0,2239. Madre mía, o sea, no detectaba casi nada útil. Esto demuestra algo crucial en toda esta conversación. El mayor consumo de energía no siempre te garantiza una protección proporcionalmente mejor, pero un consumo nulo con una arquitectura equivocada te deja con las puertas abiertas de par en par. Totalmente de acuerdo. El índice de coeficiencia nos obliga por fin a mirar ambas caras de la moneda simultáneamente. O sea, no puedes presumir de ser verde si tu sistema es un coladero de virus. Exacto. Pero, ojo, los investigadores no se detuvieron ahí, y esto es lo que eleva el paper a otro nivel. Cuéntame. Si ya tenemos un modelo híbrido espectacular como el XGBoost, la pregunta lógica de un ingeniero inconformista era, ¿podemos hacer que el tanque, ese mastodonte del Random Forest que lo detectaba todo, sea igual de eficiente? Suena complicado. Tipales, conocida mundialmente como PCA. Vale, el PCA. He visto a ingenieros de datos hablar de esto como si fuera magia oscura. ¿Cómo funciona exactamente esta reducción de dimensionalidad? A ver, imagina que tienes un modelo tridimensional muy detallado de una taza de té. Procesar las coordenadas espaciales de cada milímetro de esa taza en 3D requiere muchísimo poder computacional. Claro, es mucha información. Pero, ¿qué pasa si enciendes una linterna y proyectas la sombra de la taza contra una pared plana? Ahora tienes una simple imagen en 2 dimensiones. Pierdes el volumen, sí, pero con solo ver la curva del asa en la sombra, tu cerebro sigue reconociendo instantáneamente que es una taza de té. Entiendo. El PCA es exactamente eso. Es un algoritmo matemático que busca el ángulo perfecto para colocar esa linterna sobre tus datos. Elimina dimensiones enteras de información, ahorrando cantidades masivas de energía de procesamiento, pero conserva la forma esencial, la sombra crítica que define lo que está ocurriendo. Qué buen ejemplo. En el caso de la red, si tienes una variable que cuenta los paquetes y otra que cuenta los bytes, el PCA detecta que ambas crecen juntas y las fusiona en una sola sombra. Esa analogía de la sombra es clarísima. Pero aquí es donde tengo que volver al ataque con mi escepticismo. Y no te lo voy a poner fácil. Venga, a ver. Entiendo la ventaja computacional. Si aplicamos PCA para condensar y eliminar datos de esa manera, ahorramos energía, porque la IA tiene menos columnas numéricas que leer. Ajá. Pero al proyectar esa sombra, ¿no le estamos creando puntos ciegos irremediables al modelo? O sea, si decido ignorar deliberadamente ciertas métricas menores para ser más verde y ahorrar vatios, ¿no estoy dejando de facto una puerta trasera abierta? Es una muy buena pregunta. Porque pienso en los hackers de Estado, increíblemente sofisticados, que precisamente se esconden en esas anomalías minúsculas. ¿No se van a colar justo por esa información tridimensional que decidí no mirar? Es un temor completamente lógico, y es el primer instinto de cualquier analista de seguridad de primera línea. Pero la matemática detrás del PCA desmonta esa preocupación. ¿Por qué? Porque no funciona recortando información al azar. El PCA no amputa datos vitales. Lo que recorta es el ruido estadístico. Ya veo. O sea, no es como ponerle anteojeras al modelo para que mire solo al frente, sino más bien como quitarse unas gafas de sol en una habitación a oscuras. Me gusta eso. Eliminas un filtro innecesario para ver mejor el contraste. Pero seguro que no hay un límite. Si comprimes demasiado la información, eventualmente la sombra deja de parecerse a una taza de té y pasa a ser un manchón, ¿no? Eventualmente pierdes la señal. Esa es la clave, sí. Hay un límite, por supuesto, y por eso el PCA se calibra para retener lo que llamamos el 90 y tantos % de la varianza original de los datos. Mantienes la esencia. Vale. Y fíjate si es efectivo, que aquí reside el hallazgo más sorprendente de todo el documento, algo que va en contra de la intuición inicial. Cuéntame. Cuando los investigadores aplicaron el PCA a ese modelo tan pesado, el Random Forest, no solo redujeron drásticamente su tiempo de entrenamiento y bajaron sus emisiones de CO2 un orden de magnitud completo, ¿Qué pasó? sino que, contra todo pronóstico, alcanzó la precisión global más alta de todas. Pasó a tener un F1 score de 0,7696.
superando incluso al XGBoost. ¡Ostras! Es decir, que al quitarle datos al modelo, se volvió más inteligente. Exacto. Se volvió más inteligente porque le quitaron las distracciones. Al reducir las dimensiones y quitar el ruido, le evitas a la red neuronal lo que llamamos sobreajuste. Ah, claro, el overfitting. Eso es. Evitas que el modelo memorice patrones inútiles o casuales que no aportan nada a la detección de un ataque real. O sea que matemáticamente, limpiar la basura de los datos hace que la inteligencia artificial sea más mortífera contra los hackers y al mismo tiempo infinitamente más amable con el planeta. Procesa menos volumen, va más rápido, consume menos electricidad y acierta más. Nadie pierde. Nadie pierde. Es el escenario ideal de optimización. Y esto nos lleva a la gran pregunta sobre la aplicación práctica y el impacto a gran escala. Exacto. Bajemos todo esto a la Tierra. Entonces, ¿qué significa todo esto para el mundo real? Pues mira, Si sacamos estos modelos matemáticos del entorno controlado y de los papers académicos y los llevamos a los centros de datos masivos del mañana, ¿cómo se vería esto operativamente en una gran empresa tecnológica o en una infraestructura estatal? en la sección de Trabajo Futuro, el artículo despliega una visión operativa fascinante que redefine la arquitectura de red. A ver, sorpréndeme. Imagina que los centros de datos, estén donde estén, se sincronizan directamente con las métricas de las redes de energía renovable en tiempo real. Esto permitiría hacer algo inaudito, cambiar dinámicamente de algoritmo de seguridad en caliente según el clima o la hora del día. Espera un segundo. Cambiar la IA defensiva en pleno funcionamiento continuo, eso en un entorno de producción crítico suena a locura. Ya, suena audaz, pero los balanceadores de carga ya hacen cosas similares redirigiendo tráfico. Aquí aplicaríamos la misma lógica a los algoritmos. Imagina el escenario. Es mediodía, el sol brilla sin nubes y los parques de paneles solares están inundando la red eléctrica regional con energía verde, abundante y baratísima. Vale, un escenario ideal. El centro de datos detecta esa intensidad de carbono ultra baja y activa el tanque. Despliegue el modelo más pesado y complejo, un random forest sin compresión o redes neuronales profundas que escudriñan hasta el nivel de bits del tráfico. Claro, máxima seguridad cuando la energía es limpia y sobra. ¿Correcto? Pero cae la noche. El viento se detiene. La red eléctrica de la región, para compensar la falta de sol, tiene que encender las turbinas de gas natural o quemar carbón. Y ahí la energía se vuelve sucia. Exacto. El sistema detecta inmediatamente esa subida brusca en la intensidad de carbono de la red e instintivamente hace un cambio automático. Pasaría a desplegar el modelo de regresión logística o el XGBoost optimizado con PCA del que hablábamos. Exactamente. Cambias al coche híbrido o a la bicicleta. Mantienes una protección perimetral increíblemente sólida, pero cortas de raíz tu propia huella de carbono porque eres consciente de que la energía que estás consumiendo ahora es sucia. ¿Es brillante? Es una ciberseguridad verdaderamente consciente del medio ambiente, viva y reactiva su entorno físico, no solo al digital. Además, el estudio introduce un concepto vital para redondear esto: la evaluación del ciclo de vida, o LCA. Ah, claro, porque el software no se ejecuta en el aire, hace falta hardware. Justo. Nos advierten que la inteligencia artificial sostenible no se mide solo por la electricidad que consume el enchufe al funcionar. La factura ambiental es mucho mayor. ¿Te refieres a la fabricación, supongo? Sí. Es la energía colosal que costó fundir y fabricar el hardware, la minería de tierras raras para las tarjetas gráficas, los sistemas de refrigeración líquida para mantener fríos los servidores, y la energía gris de almacenar esos inmensos océanos de datos para siempre. Madre mía, es que sumas y no paras. Claro, si tienes un modelo de IA optimizado como el que usa PCA, que es tan eficiente que te permite garantizar la seguridad usando un 20% menos de servidores físicos, o que te permite retrasar la renovación del hardware 3 años más, El impacto ecológico positivo se multiplica exponencialmente hacia atrás. Pasamos de ver la ciberseguridad como un pozo negro sin fondo, donde la mentalidad era cuanto más gastemos, más seguros estamos, a verla como un ecosistema equilibrado, donde la optimización y la eficiencia son la máxima virtud técnica. y donde esa eficiencia no está reñida en absoluto con la eficacia táctica. Ese es el gran mito técnico que este documento destruye de una vez por todas. Bien, creo que es el momento perfecto para recapitular, porque hemos descendido muy profundo hoy, cubriendo mucho terreno denso, pero francamente absolutamente vital para entender el futuro de la red. Totalmente. Para sintetizar todo este análisis a fondo, para quienes nos escuchan, podríamos levantar 3 pilares fundamentales de este estudio. A ver, Primero,
La ciberseguridad impulsada por inteligencia artificial ya no puede mirar hacia otro lado respecto a su huella de carbono. El coste ambiental de procesar seguridad a lo bruto, ignorando el gasto computacional, es insostenible y contraproducente para la propia resiliencia de la infraestructura. 100% de acuerdo. Segundo, herramientas métricas como el índice de coeficiencia nos demuestran que por primera vez es posible y estrictamente necesario medir la protección real que obtenemos por cada vatio consumido, premiando la inteligencia algorítmica y castigando a los modelos derrochadores. Eso es fundamental. Y tercero, las técnicas matemáticas de reducción de datos, como proyectar esa sombra usando el análisis de componentes principales, o PCA, nos prueban, sin lugar a dudas, que los modelos más ligeros, con menos dimensiones y más limpios, pueden ser, paradójicamente, los más letales y precisos contra las amenazas externas al eliminar el ruido. Son unas conclusiones impecables. Resumen perfectamente la atención y la resolución técnica del artículo. Gracias. Y si me permites añadir un pensamiento final, una idea un poco provocativa para masticar, que va incluso un paso más allá de los datos y las gráficas que hemos analizado hoy. A ver, suéltalo. Hablábamos al principio del análisis exploratorio, donde los investigadores descubrieron que los ciberataques generan esos picos sutiles pero claramente medibles de consumo eléctrico en el sistema defensivo, ¿verdad? Sí, el ladrón calentando el pomo de la puerta. Exacto, pues sabiendo que nuestra infraestructura acusa ese estrés físico, se plantea un escenario futuro inquietante. ¿Qué pasaría si el verdadero objetivo del próximo gran ciberataque a escala mundial no sea robar datos confidenciales, ni cifrar discos duros para pedir rescates? Entonces, ¿qué sería? ¿Qué pasaría si los hackers de Estado empiezan a lanzar lo que podríamos llamar ataques fantasma? Oleadas de tráfico masivo completamente inofensivo en su contenido, pero matemáticamente complejísimo de procesar, diseñados con un único fin: obligar a nuestra inteligencia artificial defensiva a trabajar al 1000% de su capacidad. ¡Ostras! Sobrecalentar de manera crítica los centros de datos y provocar que nuestra propia IA, por puro sobreconsumo, termine colapsando y apagando las redes eléctricas de un país entero. ¡Madre mía! Es decir, utilizar la avidez energética de nuestro propio escudo para convertirlo en el arma que nos destruye. Exactamente. Una idea escalofriante y brillante a partes iguales, sin duda. Es el jaque mate perfecto usando nuestras propias defensas en nuestra contra. Da que pensar, desde luego. Pues sí. Cada vez que la inteligencia artificial detiene un ataque, un centro de datos quema carbón. El reto monumental que tenemos ahora por delante es asegurarnos de que el humo de ese carbón no termine por asfixiar la misma sociedad que intentamos proteger. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por las profundidades de los datos, las entrañas de los algoritmos y la fragilidad de nuestro medio ambiente. Es fundamental tener presente que, en un mundo digital cada vez más complejo, el conocimiento riguroso y la curiosidad insaciable son siempre nuestra mejor y más sostenible línea de defensa. Hasta el próximo análisis a fondo.